En este día hablaremos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Son tiempos proféticos, son tiempos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Hablar de las bendiciones espirituales nos lleva a mirar la palabra del Señor y encontramos al apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 1, con las expresiones, el apóstol Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué privilegio saber que tenemos bendiciones espirituales y que está todo reservado para los tiempos que vienen. Y el apóstol de inmediato nos dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de él. Y luego sigue explicándonos, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le plació. Y hoy es un privilegio muy grande decir: soy un hijo de Dios, pertenezco a mi amado Señor. En el versículo 6 nos dice que nos escogió para la alabanza de su gloria. Es decir, que tú y yo somos instrumentos de la alabanza, instrumentos para alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Ya en el versículo 7 encontramos bendiciones, en quien tenemos redención, comprado, redención por su sangre. Fuimos comprados con precio de sangre, y al decir comprados con precio de sangre tenemos una gran bendición, que es el perdón de todos nuestros pecados. Por eso es que la Biblia nos dice, y el apóstol Juan nos dice, que hijitos, si tenemos comunión los unos con los otros y si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, ya en el versículo 8 nos dice el apóstol: en quien tenemos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se necesita en estos tiempos discernimiento, sabiduría espiritual, que es lo que el Señor está dando a su pueblo, que está dando a su iglesia. Y en el versículo dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todo el mundo se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos? Y aquí en este texto y en el siguiente encontramos qué es lo que Dios se ha propuesto, qué es lo que el Señor quiere hacer, que está haciendo. Y ya en el versículo 10 nos describe cuál es la voluntad del Señor. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo. Tengamos bien presente esta frase: reunir todas las cosas en Cristo. Como lo dice aquí el apóstol, dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación. No podemos olvidar que estamos en la dispensación de la gracia, en el mover del Espíritu Santo, para entrar a la última dispensación, que es la del reino. El Señor en Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice: y hasta cuando este evangelio del reino no sea predicado, no vendré. Hoy tenemos la gran tarea, como hijos de Dios, de predicar el evangelio del reino. Estamos en la dispensación de la gracia, que por gracia sois salvos. Hoy la predicación de la palabra, que la palabra llegue a todos los seres humanos, a todas las criaturas, para que podamos, en su gran mayoría, o por decir todos, aceptar a Jesucristo como el Señor. Por eso esa es la voluntad del Señor, descrita por el siervo de Dios Juan, cuando él dice: y esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero aquí encontramos algo bien extraordinario, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el propósito del Señor: reunir todas las cosas en Cristo. Para entender mejor esta palabra, el mismo apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nos habla de lo siguiente. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 15, nos hace esta descripción: cómo es que ocurre y por qué es necesario que todas las cosas estén reunidas en Cristo.
Dice el capítulo 1, versículo 15, dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire de dónde viene el Señor. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Mira lo interesante que es esta palabra. Por eso todas las cosas tienen que estar reunidas en Cristo. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Para llegar a decir en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso el instrumento de Dios para estos tiempos es la iglesia de Jesucristo. Cuando uno se entrega a Cristo Jesús y nace de nuevo y recibe del Espíritu Santo, formamos parte del pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso dice que el que es en el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar. Por eso es que nosotros confesamos y decimos que Jesús es el Señor, Él es el Kyrios. Y decir el Kyrios significa que Él es el jefe, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es soberano y que Él es la máxima autoridad. Y por eso todo tiene que estar reunido en Cristo. Esas son expresiones del apóstol Pablo y estamos hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Así que estos son tiempos proféticos y son tiempos de recibir revelación de la palabra. Cuando nos compenetramos con el propósito de Dios, que es el de reunir todas las cosas en Cristo, y en estos tiempos, miremos un poquitico lo que declaró el profeta Ageo. En el libro de Ageo encontramos lo siguiente. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, el Señor a través del profeta Ageo estaba declarando palabras para estos tiempos, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hoy es el Espíritu Santo en medio de nosotros, dice, no temáis. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hoy el Señor está removiendo todo en esta tierra. Haré temblar los cielos y la tierra. Y luego dice, ¿y para qué hace el Señor? Dice, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Ageo nos estaba hablando y estaba declarando estas palabras para luego corroborarlas precisamente en el libro de Hebreos. En el capítulo 12 podemos encontrar ya el apóstol hablándonos a partir del versículo 26 de Hebreos 12, 26, retomando las palabras del profeta Ageo para estos tiempos. Dice así la escritura, dice, la voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Miren lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que ocurrirá en los días postreros. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo va a ser transformado. Por eso hablamos en días pasados de que la nueva Jerusalén, dice, habrá cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Conmoveré, dice el Señor, y dice así que nosotros, todo quedará para que las inconmovibles, o sea, los principios del reino de Dios. Por eso es el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino de Dios, el cual hoy predicamos y hablamos del gobierno de Dios sobre esta tierra, tengamos gratitud, y mediante la gratitud
Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Hoy servimos al Señor. Hoy hay gratitud. Hoy hay alabanza. Por eso en el libro de Efesios encontramos que el apóstol dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Eso es lo importante, eso es lo interesante, lograr nosotros comprender y entender los tiempos proféticos. Si estamos en el Señor, hay gratitud, hay alabanza, hay adoración. Por eso es que cuando encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Juan vio el trono y vio al Señor, él declara y se une a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Porque Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas. Todo fue creado por Él y para que en todo tenga la preeminencia. Es tan poderosa esta palabra que viene el deseado de todas las naciones, a Jesús, el Señor. Por eso hay que confesar delante de los hombres que Jesús es el Señor, es lo más importante. El mismo Jesús lo dice en los evangelios, siempre dice: y aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue, yo también le negaré. Mis amados, hoy es un tiempo de confesar, de declarar a los 4 vientos que Jesús es el Señor y que Él es el que tiene la preeminencia. Él debe lugar en todo. Por eso exaltamos, por eso agradecemos a Dios por la obra de Jesús. Así que por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, nos sigue hablando de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Si tú esperas en Cristo y estás en Cristo, andas en el Espíritu, glorificas al Señor, exaltas al Señor. Dice en el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso predicamos el Evangelio del Señor. Y hoy, para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, los animamos, los motivamos para que sea el tiempo, el momento de entregar su vida a Jesucristo y declarar y decir: Señor Jesucristo, a partir de este día tú eres el dueño de mi vida. Me entrego a ti. Yo soy apenas un administrador. Tú eres el jefe de mi vida. Tú eres el amo. Yo soy tu siervo. Tú tienes el control de todo y tú eres la máxima autoridad. Cuando creemos en Cristo, escuchamos del Evangelio, que son las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, recibid a Jesucristo, dice aquí: fuiste sellados con el Espíritu Santo. La mayor bendición, hablando de bendiciones espirituales, es la presencia, el sello del Espíritu Santo. Por eso el mismo apóstol dice: y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La única manera de saber que estamos en Cristo es tener el Espíritu Santo. Por eso Jesús, hablando a sus primeros discípulos, les dice: mire, les conviene que yo me vaya para poder enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo tomará la palabra mía, les enseñará, les revelará y mostrará las cosas que han de venir. Hoy lo que está ocurriendo y lo que viene, el Espíritu Santo lo revela y lo muestra. Por eso aquí Él dice que Él nos ha dado ya y recibimos las arras del Espíritu. Dice en el versículo 14 que es la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando logramos entender y mirar el propósito del Señor de reunir todas las cosas en Cristo y que todo fue creado por Él y para Él, para que todo tenga la preeminencia, por eso es que el apóstol Pablo ora
por todos pidiendo, dice, y hablando, habiendo oído de la fe que hay en ustedes y del amor que tienen con todos los santos, cuerpo de Cristo, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue el apóstol orando, diciendo, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para ver la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de nuestra herencia, los santos. Y luego sigue diciendo y orando, aquel que es poderoso, para que veamos el poder del Espíritu Santo, que resucitó a Jesús entre los muertos y que le dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, y nosotros miembros de ese cuerpo. Y es ahí, en la iglesia de Cristo, donde encontramos nuestra realización, es ahí donde encontramos la plenitud de nuestras vidas. Al entregarnos a Cristo, formamos parte del pueblo de Dios, y como pueblo de Dios, mirábamos en Apocalipsis capítulo 21, yo soy tu Dios, y ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, el glorioso pueblo de Dios. El mismo apóstol sigue clamando y orando por nosotros, y oramos como lo dice el mismo apóstol en el capítulo 3 de Efesios, a partir del 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien deriva su identidad toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hoy tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior, por el Espíritu Santo. Qué palabra tan interesante, mirar que el Señor quiere que seamos edificados en el amor de Cristo, en la unción del Señor, y lograr comprender con todos los santos cuál es la altura, anchura y profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hoy nuestra tierra, hoy nuestro mundo es el momento en el que necesita conocer el amor de Cristo, el amor de Cristo que fue expresado en la cruz de Calvario. Jesús murió por ti, murió por mí, murió por la humanidad, y vino y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para emblanquecer nuestras vidas, para purificarnos y llevarnos y permanecer siempre por los siglos de los siglos. Y finalmente nuestra esperanza es la nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor para siempre. Qué interesante las palabras del apóstol Juan allí en el capítulo 21 de Apocalipsis, que es nuestro final de todos nosotros, cuando lo dice exactamente: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, el cuerpo de Cristo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua que salta para vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué privilegio, Él nuestro Dios, nosotros sus hijos, disfrutando completamente de la eternidad. Nosotros somos seres espirituales. Por ser seres espirituales, entonces por eso es que Jesús siempre habló, las palabras que yo les doy hoy son palabras de vida eterna. Los discípulos en algún momento escucharon del Señor que al trazar la palabra Jesús, al hablar Jesús del reino de Dios, muchos empezaron a irse. Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse también.
Pero viene el apóstol Pedro y dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Querido amigo, hoy sepa que Jesús es el único que traza y que trazó la eternidad y que vino por nosotros y que vino a cumplir el propósito del Padre. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy Jesús está en medio nuestro. Él está tocando nuestras vidas. Él está llamando. Así de que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Entrégate a Jesucristo. Ríndete a Él. Y rendirse a Él es decir, Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todos mis pecados y hoy pido que tu sangre me limpie, me emblanquezca y me purifique para poder entrar en la nueva Jerusalén. Yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador personal y que tú gobiernes mi vida. Y al decir tú gobiernes mi vida, doy lugar a ti, Espíritu Santo, que dirija cada uno de mis pasos, que guíes mi caminar en esta tierra y que yo pueda ser un instrumento de tu voluntad, pueda caminar contigo, entender el mensaje del Evangelio del Reino, que es el que hoy predicamos. Hoy estamos, como siervos del Señor, cumpliendo nuestra tarea de predicar el Evangelio del Reino, porque Él lo ha dicho en su palabra, y hasta cuando no sea predicado el Evangelio del Reino, no vendré. Y el Señor viene por segunda vez, como lo declara el mismo apóstol en Apocalipsis capítulo 1, y todo ojo le verá. Por eso quiero terminar con las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, que es especial este capítulo y llena nuestras vidas, y por eso la palabra del Señor es el único instrumento de limpieza para nuestras vidas. Por eso el apóstol dirige estas palabras finales diciendo, Juan a las 7 iglesias, a la iglesia que está en esta tierra, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestras vidas, tu vida necesita ser lavada por la sangre de Jesucristo. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice finalmente el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. A Él exaltamos, a Él honramos, a Él seguimos y a Él confesamos delante de los hombres. Hoy es tiempo de proclamar a los 4 vientos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una bendición para ti en este día. La unción del Espíritu Santo, las alas del Espíritu para todo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha rendido su vida a Jesucristo, el único Señor, dueño, amo y soberano de todas las cosas. Dios me le bendiga y muchas bendiciones.